Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de columna vertebral, que es un tema que aunque parece muy sencillo, tiene una complejidad muy particular para poderlo entender. Vamos a hablar primero acerca de la osteología, que es la anatomía específica de todos los cuerpos vertebrales, no de los huesos. Vamos a ver un poquito también de las articulaciones y respectivamente sus medios de fijación que van a ser pues muy importantes para darle firmeza y sobre todo pues para articular cada uno de los cuerpos vertebrales de la columna. Mi nombre es Jonathan y pues mucho gusto para todos. Bueno, la anatomía de la columna vertebral va a ser una anatomía pues muy singular y muy específica. Vamos a ver que de forma muy general, deja ver, agarro aquí el cursor. Ok, listo. Vamos a ver que de forma general vamos a tener 33 vértebras, de las cuales 7 vértebras van a ser cervicales, 12 vértebras van a ser torácicas y 5 vértebras van a ser lumbares. Y ya de ahí pues tenemos mi hueso sacro y el coxis. El hueso sacro tiene 5 vértebras que se encuentran osificadas por un proceso denominado sinostosis. Como tal podemos decir que las 5 vértebras del sacro están osificadas, es forma correcta, pero lo correcto es decir que es una sinostosis. ¿Por qué? Porque recordemos que las vértebras, en este caso del sacro y del coxis, en los niños que se encuentran demasiado pequeños, estas vértebras se encuentran separadas. También por eso es que dicen que pues, los niños tienen más de 300 huesos. En este caso, pues los adultos pues tenemos 206 huesos. Y en esta parte es muy importante decir que es una sinostosis, porque si revisamos el concepto de sinostosis, nos dice que la osificación de vértebras que obviamente antes tuvieron una función específica y que poco a poco pues estas se van solidificando, ¿no? Para brindar mejores procesos de sostén, firmeza, etc. Entonces, las 5 vértebras del sacro se encuentran unidas por medio de una sinostosis, que me las osifica, aquí una, aquí otra, tas. Y en ese caso, las vértebras del coxis, va a pasar exactamente lo mismo, se van a encontrar osificadas y en el coxis vamos a tener 4 vértebras. Entonces por eso decimos que son 33 vértebras si las sumamos. Otro dato muy interesante que quise ponerles es esta imagen que me gustó mucho, que la saqué de Instagram, donde pues explica un poquito de las características que tienen las vértebras. En este caso las vértebras cervicales pues se dice que tienen la forma de un elefante, porque si se fijan sus apófisis transversas, pues estas van a tener como pequeñas como orejuelas, ¿no? O sea que se va a ver como si fueran pues la cara de un elefante, aquí se alcanza a ver, y lo que son las vértebras torácicas van a tener más la forma de una jirafa. Si se fijan, las jirafas tienen como sus orejas hacia arriba, y estas pues apófisis transversas pues van a estar en sentido más hacia atrás, pero van a estar un poquito más como diagonales, ¿no? Como se alcanza a observar aquí. Y bueno, las vértebras lumbares las vamos a diferenciar porque sus apófisis transversas, si alcanzan a identificar, van a ser apófisis muy rectas, pero que se encuentran muy en sentido longitudinal hacia lateral, o sea, demasiado rectos, como si fuera una tipo línea recta. Entonces eso es como muy similar a lo que tienen los alces o lo que son los venados, que también las podemos como representar de esa manera. Entonces esta imagen es muy práctica como para entender cómo es que trabajan las vértebras. Entonces, esta imagen también me gustó mucho, la saqué de un video aquí de YouTube, donde explica como las generalidades que tiene una vértebra. Todas las vértebras, por lo general, cuando las estemos estudiando, van a tener pues un cuerpo, van a tener pues dos pedículos, que de estos pedículos van a salir carillas articulares superiores e inferiores, van a tener pues sus apófisis transversas, hacia atrás van a tener lo que son sus láminas, que también encontré que se les puede conocer como pues láminas posteriores. A pesar de que adelante no haya láminas, podemos decirle principalmente láminas posteriores, etc. Y bueno, hacia atrás vamos a tener como un proceso óseo que termina en pico, que se le conoce como apófisis espinosa. Es como lo general que van a tener las vértebras de toda la columna vertebral. Ahora, vamos a empezar primero con las vértebras cervicales, que ya dijimos que son 7. Antes aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Toda la columna vertebral, al igual que pues otras estructuras del cuerpo, vamos a tener estructuras típicas y estructuras atípicas. En este caso pues van a ser vértebras típicas y atípicas. Cuando yo hablo de una vértebra típica,
Eso quiere decir que hay más vértebras como que tienen su misma anatomía y que obviamente las vértebras típicas, como lo relacionamos como con algo típico, pues se van a repetir de forma más consecutiva. Y en este caso las vértebras atípicas, esas van a ser vértebras que, pues como su nombre lo dice, que no son muy comunes, que van a tener pues una anatomía muy específica y pues lo por ende no van a ser iguales a las demás vértebras. Entonces pasamos ahora sí a las vértebras cervicales. Hay que entender que voy a tener vértebras típicas y atípicas. En ese caso mi vértebra C1 o atlas y C2, que sería mi axis, y C7 van a ser vértebras atípicas porque van a tener una anatomía muy específica. Y en ese caso pues mi vértebra C3, C4, C5 y C6 van a ser vértebras típicas porque van a tener exactamente la misma anatomía. Ahorita lo vamos a estar diferenciando poco a poco. Y bueno, llegamos primero a lo que es mi vértebra C1 o atlas. Y bueno, ¿qué significa la palabra atlas? Pues aquí como les puse en paréntesis significa como inicio, comienzo o sostén, ¿no? Porque pues a partir de esta vértebra es que pues se sostiene lo que es la cabeza, así hablando de forma muy general, y pues es la primera vértebra de mis cuerpos vertebrales en general. Entonces, mi vértebra C1 va a tener una anatomía muy específica que no se compara con las demás vértebras, por eso es atípica. Primero yo voy a encontrar que en la parte más anterior, ¿sí? Yo sé que esta parte es anterior porque noto como un pequeño aplanamiento. Y ese es un tip que les voy a pasar para que puedan ir identificando las fotos que les voy a estar colocando. Si yo les coloco una foto de una vértebra, independientemente del tipo que sea, la parte más aplanada y más cortita siempre va a ser anterior y la parte que se va como más hacia atrás, que se ve como si estuviera terminada como en pico, ¿no? Como lo que es las apófisis espinosas o en este caso lo que es como un pequeño ensanchamiento hacia atrás, siempre va a ser hacia posterior. ¿Por qué? Pues para que vayan formando lo que es ese reborde de la columna vertebral, que es ese que es algo que podemos sentir de manera muy fácil. De hecho, si ustedes se ponen así de frente y agachan el cuello y se palpan lo que es la región cervical hacia abajo, van a sentir como pequeños piquitos. Pues esos piquitos pues son gracias a estos procesos que se encuentran posteriores a todas las vértebras, que ahorita los vamos a ir explicando para que no se me confundan. Bueno, mi vértebra atlas o C1 va a tener pues una estructura muy importante que va a ser mi tubérculo anterior. Esta es una vista superior, quiero aclarar. Va a tener pues mi tubérculo anterior y hacia los lados va a tener arcos. Va a tener un arco de cada lado que van a ser mis arcos anteriores y después de los arcos va a seguir lo que son las masas laterales, que son todas estas estructuras que vamos a tener de ambos lados. Y al lado de las masas laterales vamos a tener las apófisis o procesos transversos, que son todos estos. Y bueno, los apófisis o procesos transversos van a tener una estructura muy específica, que es un pequeño agujero. Este agujero, pues obviamente si yo estoy hablando de la apófisis transversa, pues ¿cómo se va a llamar? Pues foramen transverso, ¿no? Agujero, foramen transverso, que va a ser pues un conducto muy importante porque debido a este conducto pues donde van a pasar las arterias vertebrales que ahorita las vamos a ir explicando más adelante. Bueno, entonces voy a tener aquí mi apófisis transversa y aquí pues ya les dije que son las masas laterales. Hacia atrás voy a tener lo que es mi arco posterior, mis arcos posteriores de ambos lados y van a desembocar en lo que es mi tubérculo posterior. Y se fijan el orden, primero son los tubérculos, hacia luego lo que son los arcos, las masas laterales, los forámenes y posteriormente se vuelve a cerrar como ese pequeño círculo que alcanzamos a ver. Entonces los orificios, pues voy a ver que todo lo que es este reborde que me forma el atlas, que va a tener forma triangular, que nos dice la anatomía, una forma triangular, va a ser mi foramen vertebral, que aquí obviamente pues, es por donde va a pasar la médula. Y bueno, en lo que son las apófisis o procesos transversos, pues va a ser los forámenes pues transversos. Algo que tiene muy particular es el atlas, es que como es la última vértebra, y les dije que por el foramen transverso van a escurrir las arterias vertebrales, obviamente de cada lado, voy a tener un pequeño surco, que este va a ser mi surco vertebral, que es pues para las arterias vertebrales, que posteriormente aquí una vez que discurran hacia adentro, pues van a seguir y van a llegar hasta lo que es el cerebro. Esto va a ser lo más importante que voy a encontrar en mi atlas. Otra cosa que voy a encontrar es que por atrás de mi tubérculo anterior voy a encontrar una pequeña fosa.
que es una fosita articular o fosita odontoidea o fosa para el diente del axis. Esta va a ser una estructura muy importante. ¿Por qué? Porque en esta parte es donde se va a articular el diente del axis o proceso odontoides del axis, que ahorita lo vamos a ver. Entonces esto va a servir para que obviamente pues se pueda articular y yo cuando quisiera por decir mover el cuello pueda realizar algunos movimientos como lo que son los de lateralidad, como para decir no. De hecho es la única articulación que esa como tal me permite mover el cuello hacia los lados. Entonces ahorita vamos a ir checando un poco otros aspectos más relativos de esta parte. Otra cosa es que en lo que son las masas laterales, que son todas estas estructuras que les puse aquí, voy a tener unas carillas articulares. Voy a tener dos carillas articulares superiores que se van a articular con las carillas articulares del occipital, y voy a tener hacia abajo pues dos carillas articulares inferiores, que de hecho aquí se alcanzan a ver un poquito más, que son las que se van a articular con mi vértebra C2 o axis. Ahora pasamos a lo que es mi vértebra número C2 o axis, que esta vértebra también hay algunos libros que la conocen como epistrofio. Como tal, ¿qué significa la palabra axis? Pues axis viene del término eje, ¿no? Como que tiene un movimiento muy específico. De hecho, gracias al axis es que nosotros podemos, por decir, mover la cabeza hacia los lados, ¿no? Porque hay que recordar que en esta partecita, lo que es el diente del axis, se articula en la fosita de odontoidea, que va a tener mi vértebra atlas, y van a formar una articulación en pivote trocoideo giratoria. Entonces, pues, obviamente, pues esa nos va a permitir moverlo a la cabeza hacia los lados. También se le conoce como epistrofio porque epistrofio significa como vuelta, ¿no? O sea que podemos, pues, girar la cabeza. Esta vértebra, C2, va a tener una anatomía también muy interesante. Primero voy a encontrar una gran estructura, que de hecho aquí alcanzo a ver muy bien en una vista anterior, que es el diente del axis. También se le conoce como proceso odontoides de mi vértebra C2. Este proceso odontoides pues, es el que se va a articular con lo que es la fosa articular de mi vértebra atlas o C1. Entonces, hacia los lados voy a tener lo que son mis masas laterales. De hecho, anatómicamente se dice que en este caso ya no serían masas laterales, porque como tal la única vértebra que va a tener masas laterales de forma fuerte va a ser el atlas. Pero pues esta como obviamente se va a articular con el atlas, también vamos a decirle que estas van a ser las masas laterales. Yo voy a tener mi diente, hacia los lados voy a tener mis masas laterales, que van a tener sus carillas articulares, dos carillas articulares superiores, y hacia abajo pues dos carillas articulares inferiores. Y pues todo esto pues sería mi masa lateral. Ajá. Y bueno, hacia los lados pues voy a tener mis apófisis transversas, que en esta vista superior no se alcanza a ver muy bien, pero aquí sería una apófisis transversa y aquí sería la otra. Y igual, en el centro de mis apófisis transversas voy a tener mi foramen transverso, que es por donde va a pasar mi arteria vertebral. Bueno, eso va a ser como lo más importante. Entonces mi diente, mis masas laterales, mi apófisis transversa, y hacia atrás voy a tener lo que son mis láminas. En este caso ya no van a ser arcos, sino van a ser láminas. Voy a tener mis láminas o láminas posteriores que van a discurrir y me van a formar lo que es mi proceso o apófisis espinosa, que esta, si se fijan, va a ser bífida o va a querer comenzarse como a bifurcar en dos, que es una característica que van a tener las vértebras cervicales, ¿no? Que los apófisis espinosas, que van pues para la espina, ¿no? Como la región pues posterior, ¿no? De la columna vertebral, van a ser como pequeñas bifidaciones. Eso va a ser un dato muy interesante. Y en el centro, igual que en todas las vértebras, voy a tener un pequeño orificio que va a tener forma de triángulo, de hecho aquí se los puse, que va a ser mi foramen vertebral. Ahora, si yo tuviera una vista de mi vértebra axis de forma anterior, yo si la mirara pues de lo que es adelante, no, de atrás, de adelante hacia atrás, sí, mejor dicho, pues voy a ver obviamente lo que es el diente del axis, superficie articular, las masas laterales, apófisis transversa, y pues las carillas articulares superior e inferior que se van a encontrar en mis masas laterales. Y como les dije hace ratito, como tal, se dice que estas simplemente pues son sus masas, que estas simplemente pues son sus carillas articulares superiores e inferiores, y que pues estas nacen directamente de los pedículos.
pero pues me encontré que más comúnmente que las conozcamos como pues masas laterales, y que aquí voy a tener yo mi cuerpo de mi axis. Y bueno, va a ser el dato más interesante de esta visión. Ahora, voy a tener lo que son mis vértebras cervicales atípicas, que mis vértebras cervicales típicas, como ya les había mencionado, pues van a ser de C3 hasta C6. Y estas son típicas porque se van a repetir todas con exactamente la misma anatomía sin variaciones. Y bueno, ¿qué voy a tener? Si se fijan, pues aquí esta vértebra pues tiene forma de elefantito, ¿no? Como las pequeñas orejas y pues aquí lo que es el cuerpo y todo eso, ¿no? Entonces yo voy a tener pues principalmente un cuerpo. Hacia los lados del cuerpo voy a tener lo que son mis apófisis transversas, ajá, y en el centro de mis apófisis transversas voy a tener nuevamente mi foramen transverso. Y algo muy interesante que tienen ya las vértebras cervicales típicas es que van a tener tubérculos, que son los que me van a delimitar un surco. Un tubérculo anterior, yo sé que es anterior porque pues esta parte es más planita, ¿no? Recuerden que les dije lo que termina como en punta o que está más hacia atrás, pues va a ser siempre posterior. Entonces voy a tener un tubérculo anterior y pues un tubérculo posterior, que estos pues nacen de lo que es la apófisis transversa, ¿no? Y bueno, entre esos dos tubérculos voy a encontrar como un pequeño surco, que va a ser lo que es el surco para los nervios vertebrales. Este surco para los nervios espinales, perdón, es por donde van a discurrir lo que son los nervios adyacentes. Y bueno, otra cosa que voy a encontrar pues son los pedículos, que van a ser estas pequeñas estructuras, que gracias a los pedículos es que mis vértebras se van a poder articular una sobre otra. Recuerden que en el caso del atlas y el axis decimos que estos pedículos son masas laterales, y ya de ahí para abajo pues vamos a decir que todas esas masas laterales en las vértebras de C3 hacia abajo van a ser los pedículos. Eso es muy importante que lo diferenciemos. Pedículos, cuerpo, apófisis transversas con sus derivaciones, y los pedículos articulares. Después hacia atrás voy a tener lo que son mis láminas, y estas me van a desembocar y me van a formar como una pequeña estructura que termina en pico, que va a ser mi apófisis espinosa. Que recuerden que se les dije que una característica que van a tener las apófisis espinosas de las vértebras cervicales es que van a ser bífidas, van a tener como esos pequeños piquitos, que de hecho se alcanzan a sentir fácilmente si tú palpas como la región posterior de tu cuello, las puedes llegar a identificar. Y igual vamos a tener dos carillas articulares superiores y dos carillas articulares inferiores, que son las que van a hacer que ésta se pueda articular con la subvértebra homónima. Entonces yo aquí checando lo que es su cara anterior, bueno, viéndolo de una vista anterior, voy a identificar obviamente pues lo que es el surco para los nervios espinales, ambos tubérculos, y voy a identificar que en su cuerpo voy a encontrar como unas pequeñas elevaciones óseas que se van a conocer como apófisis o procesos unciformes, que estos van a ser muy importantes porque ahorita vamos a ver que antes se creía que me formaban una pequeña articulación, que es una de las articulaciones que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, aquí les puse un pequeño ejemplo para ver cómo se va articulando lo que son mis vértebras típicas, que recuerden que C3, C4, C5 y C6. Como pueden ver, se van a articular de tres formas. Yo aquí voy a decir, entre vértebra y vértebra se van a articular por medio de su cuerpo, por medio de un cartílago costal, por medio de un cartílago articular, que va a ser un cartílago fibroso, que va a tener muchas fibras de colágeno, que pues me va a formar una sínfisis, ¿no? Que ahorita la vamos a ir checando poco a poco para ver su clasificación. Y vamos a ver que también se van a unir por medio de las carillas articulares que van a tener tanto superiores como inferiores. Las superiores van a unir con la vértebra de arriba, las inferiores con la vértebra de abajo. Y pues estas articulaciones que se van a formar, pues en este caso por las carillas, van a ser las articulaciones sigapofisiarias, que son articulaciones de tipo planas o artroides, que pues ahorita las vamos a checar para no perdernos en esa parte. Ahora, lo que son las superficies articulares superiores e inferiores, vamos a ver que van a nacer de los pedículos. Si se fijan en el caso del atlas y en el axis nacen de las masas laterales, y en este caso cuando hablamos de ya de lo que es C3 para abajo, nacen directamente de los pedículos. Entonces ahora,
Recuerdan que les dije que también C7 es una vértebra atípica. Entonces la pregunta aquí es ¿por qué? Bueno, principalmente es atípica porque es una vértebra de transición, porque de esta vértebra van a seguir las vértebras torácicas, que van, C7 se va a articular con mi vértebra T1. Y aquí la pregunta es ¿por qué se me convierte en una vértebra atípica? Principalmente por algunas cuestiones. Una, su proceso o apófisis espinosa es demasiado largo, de hecho, si se alcanzan a ustedes a comprarlo es demasiado largo hacia atrás, y así mismo pues pues va a ser un poquito más recto de lo normal, o sea, no va a ser como caídito, sino va a ser más recto. Otra cosa muy importante es que pues en este caso los tubérculos posteriores van a estar un poquito más delimitados. Y dos, que en este caso, recuerdan que les dije que todo esto es su apófisis o proceso transverso. Igual que las demás vértebras, va a tener un cuerpo, su apófisis es su proceso transverso, va a tener sus pedículos con dos carillas articulares superiores y dos inferiores, sus láminas, y así mismo pues su apófisis espinosa. Pero aquí lo que la convierte en una vértebra típica es su apófisis espinosa y dos, su foramen transverso. Aquí la pregunta es ¿por qué? Porque este foramen transverso es inconstante. De hecho, aquí esta imagen se alcanza a ver muy bien, pero en muchas otras fotos no se alcanza a ver. Este foramen es inconstante, ¿por qué? Porque puede ser que se encuentre o demasiado reducido o que respectivamente se encuentre como seccionado, ¿no? Que aparezca como una pequeña estructura ósea que tapa aquí, o que simplemente este foramen transverso no exista. Entonces, por ende, pues si como es tan inconstante, pues la arteria vertebral no va a pasar por mi vértebra C7. Entonces, esta es una pregunta de examen que siento que puede ser muy específica. Si les preguntan, no sé, ¿a partir de qué vértebra cervical discurre la arteria vertebral? Pues la respuesta va a ser a partir de mi vértebra C6. ¿Y por qué C7 no? Pues porque el foramen ese transverso es muy inconstante o puede tener delimitaciones anatómicas. Eso es muy importante que lo sepamos delimitar. Y dos, otra cosa por la que es una vértebra típica es porque las carillas articulares pues son un poquito más reducidas y delimitadas respectivamente. Ahora, pasamos a lo que son las vértebras torácicas o dorsales, que se les puede conocer como T1, T2 o como D1, D2, etc. Igual voy a tener vértebras típicas y vértebras atípicas. Bueno, aquí les alcancé a poner como unos puntitos para que sepan cómo diferenciarlo. Lo que van a ser mis vértebras típicas van a ser de T2 a T8, que serían todos los puntitos azules de T2 hasta T8. Van a ser vértebras típicas y van a tener exactamente la misma anatomía. Y en este caso, lo que será mi vértebra T1, T9, T10, T11 y T12 van a ser vértebras atípicas y van a tener una anatomía muy particular que vamos a ir poco a poco delimitando. Ay, aquí se movió un poquito. A ver, una disculpa. Ok, una disculpa, se movió un poquito la presentación. Entonces, les comentaba que van a ser pues mis vértebras así, ¿no? Entonces, primero vamos a iniciar con lo que son las vértebras torácicas o dorsales típicas, que van a ser de T2 a T8. ¿Por qué se les considera como típicas? Pues porque van a tener la misma anatomía. ¿Qué alcanzo a identificar yo? Voy a identificar pues un cuerpo que va a tener pues una cara articular para que se articule lo que es el disco intervertebral. Hacia los lados voy a tener mis pedículos. Si recuerdan la primera imagen que les puse como la anatomía general, los van a identificar. Y de los pedículos van a nacer carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. Aquí veo lo que son los pedículos superiores. Y de hecho aquí se alcanzan a ver. Aquí yo veo toda esa estructura es mi pedículo. Y este pedículo va a tener carillas articulares superiores, que son estas que alcanzo a diferenciar yo aquí, y carillas articulares inferiores. Las superiores van a estar mirando hacia atrás y las carillas articulares inferiores van a estar mirando hacia adelante. Esto va a ser para que pues entre todas las vértebras torácicas se puedan ir entrelazando una con una. Entonces, esto ahorita de tomo les voy a poner fotito para ver cómo se van articulando. Otra cosa muy importante es que después del cuerpo, los pedículos, voy a tener mis apófisis transversas y voy a tener respectivamente
mi apófisis espinosa, que en este caso las apófisis espinosas van a estar un poquito más en diagonal mirando hacia abajo. Y en el centro voy a tener pues un orificio que va a ser mi foramen vertebral, que va a tener la característica que va a ser redondo. Y si se fijan en las vértebras cervicales, el foramen va a ser un poquito más triangular, y en caso de todas las torácicas va a ser lo que es mi foramen vertebral, va a ser redondo. Igual, en lo que son mis apófisis transversas, porque van pues hacia los lados, ¿no? Transverso, voy a tener en este caso muy particular en las vértebras torácicas, que voy a tener una carilla articular. Por medio de esta carilla articular se va a desprender un ligamento, ¿no? Este ligamento se va a desprender de esa carilla articular y es el que va a llegar a lo que es el tubérculo del cuello de la costilla, y va a ser otro de los medios de fijación que van a tener mis vértebras. Ahora, entonces ya identifiqué estas carillas articulares superiores y abajo van a estar las inferiores, esas carillas articulares de las apófisis transversas, y ahora me faltan estas que ustedes han de decir, ¿y para qué son estas? Pues muy fácil, estas aquí las alcanzamos a ver. Voy a tener en total 4 carillas articulares en mis vértebras típicas, 2 carillas articulares superiores y 2 carillas articulares inferiores. Estas carillas yo las voy a identificar muy fácil porque las voy a encontrar en lo que es el cuerpo. Y se fijan, aquí tengo lo que es las carillas de los pedículos, de la apófisis transversa, pero yo sé que si de aquí hacia acá es el cuerpo, pues estas carillas articulares van a ser ¿para qué? Pues para las costillas. Recuerden que las vértebras torácicas se van a articular con las costillas. Igual si tenemos 12 vértebras, pues vamos a tener 12 costillas que se van a articular de forma muy específica. En este caso, saco si hay un pequeño lapicito por aquí. Sí, miren, en este caso supongamos que esta es la vértebra T2. Imagínense que esta es mi vértebra T2. Entonces, aquí va a llegar mi costilla, número 2, y la costilla número 2 se me va a articular con lo que es la carilla articular superior del cuerpo de las costillas, y respectivamente acá va a llegar pues la siguiente costilla, y pues en esta costilla se va a articular, en este caso esta será la costilla número 3, y esta se va a articular pues con la carilla articular inferior. Entonces nada más grábense esta parte, que si yo veo una vértebra torácica y yo veo una carilla articular superior, si esta es mi vértebra T2, pues se va a articular con la costilla número 2. O sea, van a tener como el mismo 2, ¿no? 2 y 2. Costilla 2, vértebra número 2. Y las carillas articulares de derecha a izquierda que van a estar en la parte más inferior del cuerpo, estas se van a articular con la costilla que sigue. En este caso, si esta es mi vértebra T2, pues aquí va a llegar la costilla número 3. Una parte de la costilla se va a articular con la carilla articular inferior de mi costilla superior, y la otra parte de la costilla se me va a articular con la carilla superior de la vértebra inferior. Ahorita lo vamos a ir viendo para que se vaya entendiendo de forma más específica, ¿sale? Y bueno, eso va a ser como lo más importante que vamos a diferenciar en lo que son mis vértebras torácicas típicas. Ahora, aquí la pregunta del millón es ¿por qué mi vértebra T1 es una vértebra atípica? Y bueno, principalmente por esta cuestión que aquí alcanzamos a identificar de forma muy sencilla. Una característica que va a tener es que su apófisis espinosa va a ser demasiado recta. Como tal, no pude encontrar una foto adecuada de lo que es esta vértebra T1, pero esta fue la que más se acercó a lo que estaba buscando. Vamos a ver que esta apófisis espinosa va a ser demasiado recta, se va a parecer más a las de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, porque si fijan las vértebras torácicas van a tener como ese trayecto, ¿no? Tal y como está aquí. Pero en este caso T1 la va a tener esta pues más recta. Otra cosa que va a tener que me la va a convertir en atípica es que su carilla articular superior va a ser una carilla completa. Esto es muy importante diferenciarlo. ¿Por qué? Porque recordemos que si esta es mi vértebra número 1, torácica 1, aquí yo voy a tener mi costilla número 1. Entonces, yo hacia aquí arriba voy a tener otra vértebra. Este va a ser mi vértebra C7. Pero aquí recuerden,
La costilla número 1 se articula con la primera vértebra torácica, pero no se articula con mi vértebra C7. Entonces, por ende, esta vértebra está obligada a desarrollar una carilla articular completa. Entonces, mi costilla número 1 va a llegar directamente completita y se me va a articular con la carilla articular superior de T1, cosa que en las demás no pasa. Si se fijan, les dije que en las vértebras típicas hay como semicarillas. De hecho, lo correcto a estas es conocerle como semicarillas, porque son carillas incompletas. Y las únicas que van a tener carillas articulares completas van a ser las vértebras atípicas. ¿Por qué? Porque solamente van a recibir una porción completa de alguna costilla respectivamente. Entonces, espero que se haya entendido esta pequeña parte. Ahora, vamos a ver por qué la vértebra, si recuerdan, les dije que T9 y T12 también eran vértebras atípicas, pero aquí la pregunta es, porque aquí yo tengo T9, tengo mi vértebra T10, ¿por qué van a ser atípicas estas dos? Y de hecho estas dos van a tener la misma anatomía, entonces por eso no hice dos diapositivas, pues principalmente porque van a tener una sola carilla articular completa, es decir que si en este caso, pues aquí tengo mi vértebra T9 o torácica número 9, va a llegar, por decir aquí la costilla número 9, va a llegar aquí mi costilla número 9 y vamos a ver que una parte se va a articular con la carilla articular inferior de mi vértebra T8, aquí se va a unir lo que es mi costilla número 9 y otra proporción se va a unir a lo que es mi carilla articular de mi vértebra T9. Entonces, esta vértebra como tal se le va a considerar atípica porque va a recibir en toda su proporción lo que es la costilla número 9. Y de hecho hay autores que dicen que esta costilla número 9 no se articula con lo que es T8. Esto es muy importante diferenciarlo. Hay autores que dicen que no se articula con T8, hay autores que dicen que sí, pero lo que en todos concuerdan es que T9 tiene una carilla articular completa. Entonces imagínense que T9 va a recibir completamente a la costilla número 9, ¿sí? Para no irnos a diferentes partes. Entonces T9 va a recibir a la costilla número 9 completamente y va a tener una carilla completa. Esto es lo que la va a hacer atípica porque su carilla va a ser completa. No va a tener semicarillas como las demás vértebras típicas, semicarilla superior, semicarilla inferior, sino que van a ser carillas completas para recibir a la vértebra en ese caso y pues toda la vértebra delgada en toda su proporción en esta región. Y su carilla articular, una característica que va a tener es que se va a encontrar en la parte más superior de su cuerpo. Ahora, ¿por qué mi vértebra T11 se le considera como una vértebra atípica? Principalmente por la misma razón que las demás. Vamos a ver que esta vértebra T11 va a recibir completamente a lo que es la costilla número 11. Si se fijan, aquí yo tengo mi costilla número 11 y la va a recibir completamente. Por ende, su carilla articular va a ser una carilla articular completita. Y esta es lo que va a tener la característica, es que va a ser su carilla articular central. Porque se fijan, T9 y T10 son atípicas también, pero sus carillas son completas pero más superiores. Es completa pero más superior. Y en este caso T11 es completa pero se encuentra más céntrica. Eso es muy importante que nos enseñemos a diferenciarlo. 2. Es atípica porque su apófisis espinosa va a ser un poquito más cuadrada de lo normal. Y obviamente lo que son sus apófisis transversas van a estar muy poco desarrolladas y aquí la pregunta es ¿por qué? Recuerden que en las costillas vamos a tener 7 costillas que son las que se articulan con el esternón que van a ser verdaderas. Después vamos a tener lo que es la costilla 8 a la 10 que van a ser costillas falsas que se van a articular entre ellas. Y en este caso la costilla número 11 y 12 van a ser costillas flotantes que no se van a articular con nada y únicamente pues van a tocar lo que es su cuerpo vertebral respectivamente. Entonces, su apófisis transversa, recuerden que les dije que tenía una carilla articular, de hecho aquí se alcanza a ver un poquito la carilla articular. De esta carilla recuerden que les dije que salía lo que es un ligamento
que es el ligamento costotransverso, que va a llegar al cuello de la costilla, aquí que va a tener mi costilla, va a llegar al cuello de la costilla a nivel de su tubérculo. Entonces se va a pegar al tubérculo de la costilla, este ligamento que van a ser de lo que es la apófisis o procesos transversos de mis vértebras. Entonces, como estas costillas son flotantes, como tal no van a resistir demasiado peso. Entonces, como no resisten demasiado peso, pues obviamente esta estructura pues va a ser un poco más débil, al igual que su apófisis transversa respectivamente. Eso va a ser como lo que me la va a convertir en una vértebra atípica. Y en este caso T12, ¿por qué se le considera como una vértebra típica? Porque es mi vértebra de transición. Recuerden que yo voy a tener tres vértebras de transición. C7, mi vértebra T12 y lo que es mi vértebra L5. Son de transición porque me van a cambiar de lo que es alguna porción a otra, de cervicales a torácicas, de torácicas a lumbares y de lumbares a lo que es mis vértebras sacras. Bueno, T12 es una vértebra típica por una cuestión muy específica. Su apófisis espinosa, si se fijan, es más cuadrilátera y esta se va a parecer más a las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, que su característica es que van a ser más cuadradas. 2. Sus apófisis transversas en este caso van a estar demasiado o casi escasamente desarrollado. ¿Por qué? Pues igual porque pues como no reciben mucho peso, pues estas no se van a encontrar demasiado desarrolladas del todo. Y otra cosa muy importante que van a tener es que en este caso T12, como va a ser mi vértebra de transición, se ocupa parecer más a lo que es una vértebra lumbar que a una torácica. Entonces su cuerpo va a ser demasiado grande en lo que es la parte más posterior que la anterior y va a tener como una pequeña curvatura muy específica de las vértebras lumbares, va a ser mucho más rugosa y en proporción pues mucho más grande. Y vamos a ver que lo que es pues su apófisis espinosa pues va es mucho más posterior y ahorita lo vamos a ir analizando. Otra cosa muy importante es que igual esta va a tener una carilla articular completa, pero que va a estar céntrica. Recuerden que T12 y T11 tienen su carilla articular completa céntrica. T9 y T10 tienen su carilla articular completa, pero son superiores. No se encuentran como tal a la mitad de su cuerpo. Y otra cosa que va a tener es que como su apófisis transversa va a ser como demasiado o casi escasamente desarrollada, va a tener tres tubérculos. Primero va a tener un tubérculo mamilar, un tubérculo accesorio y un tubérculo costal, que son tubérculos que únicamente van a tener mis vértebras lumbares. Entonces es de transición porque se fijan con el dibujo que les hice, se va pareciendo más a una vértebra lumbar que a una torácica. Ahora, aquí les puse pues esta foto de lo que sería mi vértebra T12 para que entiendan como esa parte que les estaba explicando. Entonces aquí van a estar los tres tubérculos. De medial a lateral voy a tener pues un tubérculo mamilar, mi tubérculo accesorio y mi tubérculo costal. Que de hecho hay autores, específicamente me centro con Quirós, que dice que el tubérculo costal o tubérculo externo, que es este que está aquí, de hecho dice que ese es lo que es la apófisis transversa, que quizá la vértebra T12, como es una vértebra de transición, no la tenga totalmente desarrollada, pero que ese podría ser mi apófisis transversa. Ahora pasamos a las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares van a tener una anatomía muy específica, en las cuales vamos a tener que lo que es mi vértebra de L1, L2, L3 y L4 van a ser mis vértebras típicas, donde van a tener exactamente la misma anatomía. Y en este caso mi vértebra L5, que va a ser mi vértebra de transición, pues va a ser mi vértebra atípica. Igual que las demás vértebras, si se fijan, esta como tiene sus apófisis transversas hacia el lateral, pues parecen como cuernitos, ¿no? Que fue la imagen que les puse hace ratito para como compararlas como con la carita de un alce o esas cuestiones. Igual, voy a identificar en la parte más céntrica un cuerpo, una carilla articular, voy a identificar lo que son mis pedículos con dos carillas articulares superiores y dos carillas articulares inferiores, que las carillas articulares superiores miran hacia medial y las carillas articulares inferiores miran hacia anterior. De hecho aquí se alcanza a ver, eso es muy importante para que se puedan unir estas vértebras.
Otra cosa es que voy a tener lo que es mi proceso o apófisis espinosa, que va a ser cuadrilátera. Y aquí de hecho se alcanza a ver todo esto en mi apófisis espinosa viendo una vista posterior, que va a ser demasiado cuadrilátera y recta respectivamente. Voy a tener mis apófisis transversas y en el centro voy a tener mi foramen vertebral. Si recuerdan, en este caso, va a ser en forma de triángulo. Y hace ratito les estaba hablando acerca de que las vértebras cervicales, ajá, tenían su foramen vertebral de forma triangular. Entonces las vértebras lumbares también van a tener su foramen de forma triangular. Y recuerden esto, cervicales y lumbares, su foramen vertebral va a ser triangular. Y en el caso de las vértebras torácicas y únicamente, su foramen vertebral va a ser redondo aparentemente. Entonces aquí yo alcanzo a identificar pues las cavidades articulares superiores, inferiores, y aquí alcanzo a identificar lo que son los tubérculos. Aquí yo alcanzo a identificar toda esa estructura que sería el tubérculo costal, que si se fijan el tubérculo costal, como tal me forma la apófisis transversa, todo el tubérculo costal. Aquí alcanzo a ver lo que es mi tubérculo mamilar y mi tubérculo mamilar, y aquí será mi tubérculo accesorio, que el accesorio pues es muy inconstante. Bueno, aquí pues tenemos otra vista de lo que es la vértebra. Vamos a ver que estas son muy rugosas, las vértebras lumbares, sobre todo muy grandes, más en la parte anterior que en la parte posterior. ¿Sale? Y pues igual, aquí yo alcanzo a ver lo que es mi proceso mamilar, que se va a encontrar a nivel de lo que es la cavidad articular superior del pedículo, lo que es el proceso mi apófisis transversa, que va a formarse por el tubérculo costal, y pues dentro de esta voy a tener mi tubérculo accesorio. Y bueno, aquí voy a tener otras mis escotaduras. Estas escotaduras que se van a formar entre lo que es el borde posterior del cuerpo y lo que son los pedículos, se le va a conocer como escotaduras o incisuras vertebrales superiores, que van a ayudar mucho a que se lleve a cabo una articulación pues, pues de forma pues más eficiente, ¿no? Y pues aquí les puse nuevamente, ¿no? El que se encuentra a nivel de lo que es de los pedículos y caries articulares va a ser el tubérculo mamilar. El que se encuentra aquí va a ser el tubérculo accesorio, que se encuentra posterior en la cara posterior de la apófisis transversa. Y pues toda la apófisis transversa como tal va a ser mi tubérculo costal, que ese pues teóricamente, según algunos autores, es mi apófisis transversa, característica muy específica de las vértebras lumbares. Otra cosa es que si recuerdan que les había comentado que lo que son los pedículos, que es todo esto, ¿no? Los pedículos van a tener pues dos carillas articulares superiores y dos carillas articulares inferiores. Las carillas articulares superiores miran hacia adentro y la pregunta es ¿para qué? Pues para que se puedan articular de forma específica con las carillas articulares que van a mirar hacia afuera de mis vértebras lumbares. Se fijan, estas miran hacia adentro para que la carilla articular que mira hacia afuera se pueda articular respectivamente, ¿no? Como lo alcanzan a ver aquí. Y bueno, aquí la pregunta del millón, ¿por qué el E5 es una vértebra atípica, ¿no? Que es mi única vértebra típica? Primero que nada, es una vértebra de transición, es decir, que esta vértebra va a tener que adaptarse para poder articularse con lo que es el promontorio del sacro, que es una superficie articular que ahorita vamos a ver. Y bueno, su cuerpo es demasiado grande anteriormente, como lo pueden ver aquí, y muchísimo más pequeño posteriormente. De hecho, es la que tiene esa parte como mucho más marcada. 2. Sus apófisis transversas son mucho más prominentes y son mucho más grandes. ¿Por qué? Obviamente porque como es la vértebra más grande del cuerpo, lo que es el E5 y va a articularse con el sacro es un hueso muy grande. Entonces sus apófisis transversas y sus cavidades articulares van a ser mucho más grandes y mucho más prominentes. Y en este caso sus cavidades articulares inferiores van a ser más grandes y estas más separadas hacia atrás para que estas se puedan articular con las cavidades articulares del sacro. Entonces aquí les explico esta parte esta parte me encantó colocarla para que lo pudieran entender. Lo que son estas carillas articulares, significan que voy a tener mis carillas articulares superiores
y las carillas articulares inferiores, estas van a estar más separadas hacia atrás. ¿Por qué? Porque obviamente, a ver si puse una foto aquí, sí, miren, aquí está de forma más detallada. Esta es mi vértebra L5, ¿sí? Esta es la que estamos ahorita, L5 es esta vértebra. Entonces sus carillas articulares, si se fijan, van a tener que estar más hacia posterior para que se puedan articular con las carillas articulares del hueso sacro. Entonces es por eso es que esta vértebra se convierte en una vértebra típica y pues por sus dimensiones anatómicas. Entonces ahora pasamos con lo que es las vértebras sacras. Vamos a ver que mis 5 vértebras sacras se van a encontrar osificadas por medio de un proceso denominado sinostosis, ¿no? Aquí yo veo una vértebra y aquí se ven como pequeñas lineecitas imaginarias que van a estar delimitando pues cada una de las vértebras. El hueso sacro tiene forma cónica y va a tener 5 caras de forma general. Va a tener pues una cara superior, 2 carillas laterales, una anterior y pues una que vamos a mirar hacia atrás posterior. Y bueno, y esta va a tener una sifosis hacia atrás y esto me delimita lo que es mi eje pélvico o curva de Caros. Lo que es la sifosis es como una pequeña curvatura, que ahorita la podemos ir checando poco a poco. Bueno, aquí vamos a ver una gran estructura que es donde mi vértebra L5 se va a articular por medio de un disco intervertebral con lo que es el promontorio del sacro. Aquí pues van a formar la articulación lumbosacra. Aquí voy a tener que el hueso sacro va a tener estas carillas articulares superiores que son las que se van a articular con, que se van a articular con las carillas articulares inferiores de los pedículos de mi vértebra L5. Aquí voy a tener lo que son las alas del sacro, los agujeritos que van a ser mis forámenes o agujeros sacros anteriores hacia atrás los posteriores, y voy a tener en este caso lo que son diversas estructuras. Voy a tener una cresta sacra lateral, una cresta sacra media y una cresta sacra intermedia, que va a ser esta de aquí. Lo que es la cresta sacra media, ¿no? Pues porque se encuentra en la línea media. Esta se me va a formar cuando las vértebras, las 5 vértebras del sacro, ¿no? Una respectivamente a la otra, se fusionen, se van a fusionar por medio de las apófisis espinosas, ¿no? Entonces por eso se le conoce como cresta sacra media. En este caso lo que es la cresta sacra intermedia se va a dar por lo que es la fusión de los pedículos o superficies articulares superiores e inferiores de cada vértebra. Aquí la de la vértebra superior y la inferior. Así respectivamente se van a estar funcionando y van a formar la cresta sacra intermedia, porque pues está al ladito de la media. Y bueno, lo que es la cresta sacra lateral, que es toda esta que vamos a ver aquí, esta se me va a formar cuando se lleva a cabo la sinostosis por la unión de las apófisis transversas del sacro. Aquí voy a tener lo que son mis carillas articulares para que articulen con lo que es mi hueso ilion, que eso me va a formar las articulaciones sacroiliacas, que van a ser articulaciones planas o artroides. Voy a tener aquí un pequeño pues, orificio que va a ser mi hiato sacro. Voy a tener que tener muchas rugosidades. El coxis va a tener una estructura muy específica que van a ser los cuernos o astas del coxis que se van a articular pues con el sacro, ¿no? Para poderse pues unir de forma más eficientes. Y pues coxis va a tener pues un proceso transverso y va a tener igual sus 4 vértebras, 1, 2, 3 y 4 que se van a encontrar fusionadas y van a tener pues una forma cónica respectivamente. Ahora, ya hemos hablado acerca de lo que era toda la columna vertebral y me falta lo que es un huesecillo, que es el hueso ilioides. El hueso ilioides pues es un hueso muy importante, se encuentra a nivel de mi vértebra C3 y este hueso ilioides se va a encontrar articulado o fijado por medio de diversos ligamentos. Voy a tener que pues en lo que es su cuerpo va a tener cuatro bordes, un borde superior, un borde inferior y lo que son dos bordes laterales. Voy a tener que va a tener pues una cara anterior y una cara posterior y va a tener dos crestas. La cara anterior va a tener una cresta transversal y una cresta media, que van a formar como una pequeña cruz, ¿no? Una y dos. Cresta transversal, cresta media
y esto va a ser de la cara anterior. Voy a ver también que va a esto es de lo que es el cuerpo, perdón, sí, del cuerpo. Y ahora voy a tener lo que son las astas mayores. Las astas mayores van a ser estas estructuras alargadas que yo voy a comenzar a ver hacia atrás, que van a ser demasiado prominentes y amolados. Se les conoce también como astas tiroideas o cuernos mayores, aunque el término cuerno ahorita ya no es muy utilizado. Y igual, voy a tener pues unas pequeñas estructuras que van a ser los cuernos menores o astas menores o estiloideas, que va a ser algo muy importante porque van a estar en la relación con una estructura de mi hueso temporal que es la apófisis, que engloba, le presta origen al músculo estiloideo, que ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Por qué el nombrecito de estas regiones. Ahora, voy a tener que lo que es el cuerpo de mi hueso hioides va a presentar inserción a lo que es la membrana niglosa. Aquí les puse un poquito de las relaciones como de cada parte pues va a prestar una inserción a una estructura específica. Esto si quieren se lo dejo aquí para que lo lean, porque si lo explico pues va a ser un poquito largo. Pero aquí viene todo resumido como por decir en lo que es el borde inferior, que se insertan los músculos homoideo, esternoideo y tiroideo, que van a ser músculos infrayoideos y lo que es la membrana tiroidea. Entonces esto es muy importante, pero esto lo pueden checar ustedes directamente, sin ningún problema. Ahora, voy a tener lo que es la anatomía de lo que es mi aparato yoideo. Y el aparato yoideo, sí se los voy a explicar. Es una estructura muy importante que gracias a es que nosotros podemos realizar múltiples movimientos complejos o funciones, ¿no? Como lo que es la deglución, masticación, respiración, la fonación, cantar, comunicarnos, ¿no? Porque el hueso yoides pues presenta una relación pues a diferentes estructuras de la laringe, de la faringe, músculos suprainfrayoideos, algunos músculos de lo que es la región de la lengua, ¿no? Esa parte. Entonces, si existe algún defecto pues en esta región, obviamente mi aparato yoideo va a estar deficiente y se nos va a complicar la realización de algunos movimientos específicos. Y esta parte es muy importante porque si yo les dije que como tal, lo que es mi músculo ioides, lo que es mi hueso ioides, perdón, se va a encontrar unido a nivel de lo que es E3 por medio de diversos ligamentos. Pero, ¿qué creen? Existen variaciones anatómicas donde hay personas que tienen una relación muy específica, donde su hueso hioides se encuentra articulado con el hueso temporal, específicamente con lo que es su apófisis, mastoides o estiloides. ¿Y esto por qué se lleva a cabo? Aquí tenemos un gran ligamento que es uno de los que le presta fijación a mi hueso hioides, que es el ligamento estiloideo, porque va de la apófisis estiloides o mastoides de mi hueso temporal hacia lo que es ¿cómo se llama? Lo que es el cuerno menor o las astas menores de mi hueso hioides. Hay personas donde este ligamento estiloideo se encuentra osificado, que es menos del 1% de la población mundial. Entonces, si este ligamento se encuentra osificado, obviamente pues su hueso hioides va a tener pues un punto de fijación a nivel del hueso cigomático, hoy nomás, a nivel del hueso temporal y a nivel obviamente de mi vértebra C3. En todas las personas normales este hueso se encuentra fijado a nivel de C3 y es escasa las personas donde tiene un punto de fijación a nivel de lo que es la apófisis mastoides del hueso temporal. ¿Sale? Y bueno, si se osifica pues va a tener una porción estiloial que va a ser de la apófisis estiloides, una porción ceratoial que es todo ese transcurso osificado y una porción hipoial que es cuando llega al asta menor respectivamente. Ahora, vamos a tener diversas articulaciones de la columna vertebral. Vamos a tener lo que son las articulaciones de más específicas. Miren, esta fotito les puse para que ustedes puedan conocer e identificar lo que es la clasificación de todas las articulaciones. Es una tablita que me gusta mucho que yo hice para que se puedan aprender toda la clasificación de las articulaciones de forma fácil. Ya una vez que ustedes la entienden, pues ahora sí vamos a la parte de la clasificación de las articulaciones de la columna vertebral. Vamos a tener articulaciones intervertebrales que se van a encontrar entre los cuerpos de las articulaciones, que van a ser articulaciones de tipo cartilaginosas o anfiartrosis, denominadas sínfisis.
las articulaciones lumbosacras que una mi vértebra L5 con el promontorio del sacro, también va a ser una sínfisis. La articulación sacrocoxigia que une al sacro con lo que es la primera vértebra del coxis, también va a ser una sínfisis. Y las articulaciones sacroiliacas, que tenemos dos, derecha e izquierda, van a ser articulaciones de tipo plana o artrodias. Eso es muy importante. Y en este caso vamos a tener ahora unas articulaciones que se fijan que van a ser las articulaciones uncovertebrales o articulaciones de Luschka, que estas van a tener una articulación con las intervertebrales. Miren, como tal, estas articulaciones se puede decir que se encuentran igual entre los cuerpos intervertebrales, pero hay unas pequeñas como superficies en las cuales se encuentra como una pequeña cavidad sinovial, que de hecho antes se creía pues que podía ser como parte de lo que es el disco intervertebral, pero que ahorita dicen pues que es como una pequeña superficie, ¿no? Entonces, como tiene bordes planos y tiene una cavidad sinovial, pues es una articulación sinovial de tipo plana o artrodia. Vamos a tener unas articulaciones sigapofisiarias, que estas pues se van a encontrar en lo que son los pedículos, ¿no? Las carillas articulares superiores y las inferiores planas artrodias. Y una articulación muy bonita que va a ser la articulación occipito-atloidea, que va a ser una articulación hipocondilia o elipsoidal, que está dentro de la clasificación de las articulaciones diartroideas. Esta me va a unir a las carillas articulares inferiores de lo que es mi hueso occipital con las carillas articulares que se encuentran en las masas de mi hueso atlas y pues me van a formar pues una articulación condilia o elipsoidal, que es muy importante. Y bueno, vamos a tener las articulaciones atleido-axoideas laterales, que estas van a ser las articulaciones que me van a unir a lo que es las carillas articulares inferiores del atlas con las carillas articulares y superiores de mi hueso axis. Y aquí vamos, recuerden que aquí tenemos el diente, ¿sale? Pero este va a ser otro tipo de articulación. Entonces las articulaciones atleido-axoideas laterales, ¿por qué? Pues porque se encuentran hacia acá. Van a ser articulaciones tipo planas o artroides. Y en este caso, la que articula el diente del axis con lo que es mi hueso atlas, va a ser la articulación atleido-axoidea medial, no pues porque se encuentra en la línea media, que esta va a ser una articulación en pivote, trocoide o giratoria. Y por último tenemos las articulaciones costo-transversas, que si recuerdan que les había comentado que en las vértebras torácicas, en las 12 vértebras torácicas del 1 a la 12ª, vamos a tener que en lo que son las apófisis transversas, aquí supongamos que tengo una apófisis transversa, se va a desprender un ligamento que va a llegar hacia lo que es el cuello de mi costilla. Aquí tengo lo que es el cuello y va a llegar al tubérculo del cuello de la costilla. Estas articulaciones, como van a pedir movimientos de rotación, van a ser articulaciones en pivote, trocoides o giratorias. Ahora, pasamos a lo que son los ligamentos de la columna vertebral. Vamos a tener dos grandes ligamentos que va a ser el ligamento longitudinal o vertebral anterior, que es este que alcanzamos a ver aquí, y uno posterior. El anterior pues llega a nivel de lo que sería el borde inferior del atlas hasta lo que es a la mitad de mi hueso sacro aproximadamente, ¿no? Donde se empieza su curvatura, en su cara anterior. Y el ligamento longitudinal posterior, que es este de aquí, pues vamos a ver que va a llegar igual de lo que es pues un poquito más abajo de lo que es mi vértebra atlas. De hecho se dice que es a nivel de lo que es el cuerpo posterior de mi vértebra C2 y va a discurrir hacia abajo respectivamente hasta el sacro. Y este ligamento en su trayecto, el longitudinal posterior, se va a entrelazar un poquito con lo que son los discos intervertebrales adyacentes. Vamos a tener lo que es el ligamento occipito-atloidea, uno anterior, posterior y uno accesorio respectivamente. Estos ligamentos occipito-atloideos también se les conoce como membranas occipito-atloideas, que van a ser continuaciones que se van a encontrar en el borde superior del atlas. Por decir, imagínense que aquí yo tengo mi vértebra atlas, ¿no? Imagínense que este es el atlas. Ok, y aquí yo tengo lo que es mi hueso occipital. En toda esta región, como les alcanzo a marcar aquí un poquito,
se van a encontrar lo que es la membrana o ligamento occipito-atloideo, uno anterior, posterior y lo que es el ligamento accesorio, que va a ser puntos de fijación muy importantes, porque pues lo que es el ligamento longitudinal anterior llega hasta mi vértebra atlas y de ahí pues obviamente se va a mezclar con lo que es el ligamento occipito-atloideo anterior. Entonces hasta ahí termina y pues sigue con lo que es este ligamento o membrana. Y bueno, después vamos a tener lo que es mi ligamento o membrana tectoria, que esta membrana tectoria la vamos a encontrar solamente en lo que es la cara posterior de mis cuerpos vertebrales. Y les pongo este ejemplo. Lo que es mi ligamento longitudinal posterior va a llegar hasta lo que es mi vértebra C2, que será mi axis. Una vez que llega ahí y de C2 sube hacia lo que es el hueso occipital, este ligamento longitudinal posterior se le va a convertir en nombre de ligamento membrana tectoria, que va a ser una luna muy importante porque de ahí van a nacer otras estructuras que ahorita vamos a ver. Vamos a tener los ligamentos cruciformes del atlas, que estos pues van a ser ligamentos que van de lo que son de lo que es el axis y ahí van a llegar a lo que es el agujero magno. Estos se forman por lo que es el ligamento transverso del atlas y ligamento longitudinal superior e inferior. Eso es muy importante. Ahorita si quieren, mira, aquí tengo creo que otra foto. Sí, miren, este es lo que es el ligamento cruciforme. Hasta aquí, esta por decir, es mi vértebra C2. Ajá. Esta es mi atlas y este es el hueso occipital. Aquí yo alcanzo a ver lo que es el agujero magno. Okay. Este ligamento cruciforme únicamente lo voy a ver si yo disecciono lo que es la membrana tectoria. Recuerden que de aquí hacia abajo, ligamento longitudinal posterior. De aquí hacia lo que es el agujero magno, voy a tener mi membrana tectoria. Ajá, que va de C2 al agujero magno del occipital. Entonces voy a tener aquí mi ligamento cruciforme, que va a tener pues dos porciones, una porción transversa y va a tener pues una porción longitudinal superior y longitudinal inferior, que van desde lo que es el borde anterior del agujero magno hacia lo que es el axis, y lo que es el ligamento transverso, que me forma el ligamento cruciforme en forma de cruz. El ligamento transverso va a venir de lo que son las masas laterales de mi atlas. Otro ligamento va a ser el ligamento supraespinoso, que este ligamento llega desde el sacro y llega hasta el nivel de lo que es C7. Bueno, esta parte creo que le escribí un poquito mal. Lo que es el ligamento supraespinoso, pues este ligamento se va a encontrar en todas las apófisis espinosas, que se va a venir de aquí hacia abajo. Si se fijan, se va a encontrar en toda la columna vertebral, pero solamente se va a encontrar a nivel de las apófisis espinosas, que son de mis vértebras torácicas, lo que serán mis vértebras lumbares, sacras y las coxígeas. ¿Por qué? Porque arriba de C7 voy a tener un ligamento o una membrana que es mi ligamento membrana nucal. Este ligamento nucal va a llegar de lo que es el borde inferior del hueso occipital y va a discurrir hasta C7. Ya de aquí de C7 hacia adelante, se va a recibir el nombre del ligamento supraespinoso, porque se va a encontrar lo que son las espinitas que vamos a tener aquí, ¿no? Respectivamente. Y bueno, entre apófisis espinosa, aquí podemos tener uno, entre apófisis espinosa y apófisis espinosa, vamos a encontrar lo que son los ligamentos interespinosos, que pues obviamente en este caso pues van a ser muchos, ¿no? Porque se van a encontrar entre espina y espina. De hecho, miren, aquí se alcanza a identificar. Este es lo que es mi apófisis espinosa. El que va por arriba de las apófisis espinosas es el ligamento supraespinoso. El que va entre las apófisis espinosas, uno aquí, otro aquí, me las va uniendo, diagonalmente, va a ser mi ligamento interespinoso. Y vamos a tener lo que es mi ligamento nucal, que ya les había mencionado, y mi ligamento amarillo, ligamento de Flavum. El ligamento de Flavum, o ligamento amarillo, este es un ligamento muy bonito, porque si recuerdan yo les dije que en la parte posterior de los cuerpos vertebrales vamos a tener lo que son láminas. Entonces me va a unir lo que son las láminas. Se fijan, aquí tengo una lámina,
otra lámina y pues mi apófisis espinosa. Las láminas me las se va a encargar de unirlas lámina con lámina, respectivamente. Entonces es un ligamento pues muy duro. Vamos a tener lo que son los ligamentos intertransversos que se unen a las apófisis transversas de las vértebras. Mi ligamento intertransverso va a llegar aquí. Lo que son las apófisis transversas, pues va a ser mi ligamento intertransverso, mi ligamento transverso de la columna. Y bueno, por último vamos a tener lo que son los ligamentos apicales laterales, alares, occipito-odontoideo laterales, que van del diente del axis a lo que son los bordes laterales del agujero magno. Entonces, estos ligamentos occipito-odontoideos van a ser estos. Y fijan, todo este grandote va a ser el ligamento cruciforme. Déjenme ver si puedo borrar toda esta parte. Sí, ya miren. Okay, ahora les vuelvo a colocar esa partecita. Okay. Este es mi ligamento cruciforme con dos porciones, transversa, longitudinal superior e inferior. Y estos van a ser los ligamentos occipito-odontoideos que van a llegar al diente del axis, pero para poderlos ver ocuparé yo diseccionar lo que es mi ligamento cruciforme, ¿no? Los ligamentos occipito-odontoideos, pues que van a ser más superiores y dos inferiores. Y bueno, hasta aquí sería el video, espero que les haya gustado, un video quizá relativamente muy largo, pero espero que haya sido completo para su gusto. Gracias.